Continuamos con la charla que estamos teniendo con el poeta y escritor J. Mario Arbeláez en Charlas en la U. Nos contaba usted cómo, por no poder graduarse de bachiller en Santa Librada, quedó un poco a la vera del camino de las expectativas que su familia tenía sobre usted, y en ese momento aparece como caído del cielo Gonzalo Arango y lo recluta para el nadaísmo. Cuéntenos esa historia. Bueno, el día de la clausura del colegio, el padre Silva, que era el rector, en vista de que no había presentado los exámenes finales, pues me entregaron un diploma en blanco, que rápidamente los amigos fueron y calcaron las firmas del secretario de Educación y la cuestión con referencia al diploma de un amigo que se había graduado el año anterior, Armando Holguín Sarria. Y bueno, entonces yo pude presentar en la fiesta de grado ese diploma falso. Al otro día llegó Gonzalo Arango y se anunciaba una conferencia en La Tertulia. Y yo ya había oído por la prensa que Gonzalo Arango había fundado el nadaísmo en Medellín, un movimiento rebelde. Y dije, no, pues lo pensé que era como mi Zaratustra, porque estaba muy inficionado con la lectura de Nietzsche. Fui a escucharlo, quedé fascinado con su primer manifiesto y dijo, los que quieran hacer parte del movimiento nadaísta en Cali, bien se me acercan. Y estaba yo, al lado estaba Jaime Jaramillo Escobar, que después se firmaría X504, que era compañero en la escuela, en el colegio de Andes, Antioquia, donde eran, y Alfredo Sánchez, que también era condiscípulo del mismo colegio. Bueno, entonces ahí comenzó el nadaísmo. No solo no pude seguir carrera por no tener el diploma, sino porque mi padre no le alcanzarían los recursos, pero yo con la poesía, mi padre se puso feliz de que entrara en la poesía. Yo había leído encima del escaparate un libro de Vargas Vila, de sus lices y de sus rosas, y eso me entronizó. Eso también tiene fama de erótico y tiene muy poquito de erotismo, y en cambio esto era alta estética literaria. Y con los libritos que compré en Santa Rosa me fui. El hombre mediocre, me acuerdo de José Ingenieros, bueno, me fui, y Schopenhauer, del amor, las mujeres y la muerte. Entonces, en ese movimiento tuvimos un periódico que se llamaba Esquirla, que era el suplemento literario del Crisol, que se hacía en la carrera tercera, y ahí publicábamos todas nuestros arrebatos. Pues. O sea, el nadaísmo fue principalmente un movimiento de poetas. Básicamente de poetas, pero en la poesía, como estábamos haciendo una poesía toda descoyuntural, mejor dicho, no tenía ni pies ni cabeza, porque había que presentar algo inocuo, sin compromiso. Entonces nos abrieron fácilmente las puertas de los periódicos. ¿Por qué? Porque comenzamos con una escandalera tremendo, saboteando congresos de escritores, nos sorprendieron haciendo el amor a medianoche en los cementerios públicos, y todo eso salía como noticia de página pues escandalosa. Entonces dijeron, si esto hacen esos escándalos, ¿qué será lo que escriben? Entonces nos fuimos entrando como periodistas. Y 60 años después, ¿usted diría que el nadaísmo fue un movimiento importante en la literatura colombiana o una piedra en el camino con la cual esa literatura se tropezó y siguió adelante? Bueno, el nadaísmo se fundó en 1958. Posteriormente, al ratito, se hizo la Revolución Cubana, que nos dio también mucho auge. O sea que tenemos 63 años de estar en la palestra. Yo diría que el nadaísmo, más que un movimiento literario, fue un movimiento social. Por una parte, hacíamos una poesía descabellada, pero tuvimos acceso a los periódicos muy rápidamente por los escándalos que hacíamos frecuentemente y que salían en las páginas de escándalos. Entonces nos llamaron para a ver estos señores qué es lo que escriben y qué plantean. Como lo expresaste hace un rato, era una cosa frente al establecimiento, contra la academia, contra la religión, y por eso tenía que ser explotado desde Medellín. Gonzalo Arango escribió el manifiesto aquí en Cali cuando estuvo exiliado, cuando la caída de Rojas Pinilla, que casi lo linchan en Medellín, porque él hacía parte del conglomerado pues, rojista.
pero estuvo donde Hernán Nichols, que tenía una pequeña agencia de publicidad, y él dormía allí y escribía el manifiesto, pero tuvo que, aquí en Cali nadie le hubiera hecho caso, porque Cali es una ciudad libertina. En cambio se fue a Medellín y allá explotó, y por eso. Pero ¿por qué si el nadaísmo no cree en nada, por qué cree en la poesía? No, porque la poesía sí es el encantamiento, es decir, la poesía para nosotros es como la base de la vida, de la respiración, de la estética. En realidad se nos convirtió en una religión, era nuestra bandera, nuestra razón de ser. Y tuvimos el tino de encontrar, pues a través de esa manifestación expresiva, pues una recepción maravillosa de parte de la juventud de entonces, que era pues una juventud que estaba desorientada por completo, y nosotros llegamos no a orientarlos, sino a acabar de desorientarlos. Es decir, así como habíamos encontrado que el mundo estaba mal hecho y nos propusimos acabárnoslo de tirar. No era el hecho de rehacerlo. Y lo bueno es que no era una doctrina férrea de hierro, como dicen, sino que cada cual tenía su nadaísmo a su manera, de acuerdo con las influencias personales que había recibido. Sí. Entonces, por eso hay tantos nadaísmos como nadaístas hubo. Sí, una de las cosas más difíciles de definir es la poesía. Y de pronto debe haber muchas definiciones técnicas de poesía. Yo diría que la poesía es algo muy indefinible, pero que cuando uno la ve y la oye, la reconoce. Y la historia universal de la poesía está basada en cierta música interna que tienen las palabras y que se ha concretado en métricas y en rimas, y cierto lirismo, por así decirlo, de encontrar bellas imágenes que sean evocadoras. Claro. Y sin embargo uno mira los poemas nadaístas y como eran unas personas que estaban empeñadas en la destrucción de todo lo establecido, no solo destruyeron toda la estructura de las métricas y las rimas, sino también destruyeron el lirismo, y uno lo ve cuando lee los poemas de Mi reino por este mundo, es casi como si uno estuviera leyendo en prosa. Y entonces yo quisiera preguntarle si es que usted escribe poesía en prosa. Bueno, hemos encontrado a través de la naditación. La naditación es un género literario transgenérico. Entonces encontramos que podíamos en esos poemas hacer una simbiosis, no sé cómo se llama, una unión entre el poema propiamente dicho, el cuento narrativo, ensayo, reflexión, confesión. Entonces todo eso quedó mezclado. Entonces por eso pues tiene más cara de prosa que de poesía. Pero no es un invento nuestro, eso hay antecedentes muy, muy grandes. Sobre todo X504 escribió una poesía narrativa tomando como ejemplo, digamos, los amplios párrafos de San John Perse y desde luego pues de Hojas de hierba de Walt Whitman. Armando Romero, que hace un excelente prólogo al libro de Mi reino por este mundo, escrito además en una prosa bastante lírica, diría yo, y bastante técnica, trae el tema de la prosificación de la poesía como una de las características de su obra. Sí, sí, y estoy muy contento, sobre todo, mira, que la segunda parte de mi obra, aquí termina la obra, digamos, de la primera fase poética. La segunda, la de los días contados, para ella me baso en las columnas de prensa que escribo previamente como un borrador de lo que irá a ser el poema final. Después de que ya lo publican, ya me tomo la libertad de expandirlo y adornarlo y todo. Entonces, por eso tiene más cara de prosa, pero es que ya no utilizo el verso, sino el versículo, porque también he estado muy sumergido en el Cantar de los Cantares y sobre todo en el libro de Job, y me parece fascinante sobre todo el ritmo,
que uno mantiene. Ya uno tiene un ritmo que está pegado y es el que yo en realidad no pienso lo que voy a escribir, sino que soy el primer sorprendido por lo que voy viendo en pantalla que va saliendo, lo que antes llamaban la inspiración, pero es un trabajo del inconsciente. Así como el gentilhombre de Molière no sabía que escribía en prosa, entonces ahora nosotros no sabíamos que estábamos escribiendo en verso. Pero es que es como ver 100 años de soledad. 100 años de soledad es un poema, ¿no? Es al revés porque toma todo ese lirismo, todo lo que no tiene la poesía nadaísta en lirismo y en ritmo lo tiene los párrafos de 100 años de soledad, diría yo. Y entonces uno ve una gran poesía en esa obra que no la ve en los propios poemas que escribió Gabo, que publicó por ahí una vez la revista Diners. Yo tengo la impresión de que Cali no ha sido una ciudad que haya sido suficientemente ni cantada ni descrita por sus poetas y sus escritores. Uno no encuentra un poeta caleño en la historia de la poesía nacional de la dimensión, por ejemplo, que tuvo Guillermo Valencia en Popayán en el siglo XIX, o que tuvo Porfirio Barbo Jacob, o que tuvieron posteriormente poetas como Carranza o como Cotelamos, muchos otros poetas. ¿Usted cree que Cali es una ciudad árida para la poesía? Bueno, mientras yo vivía en Cali hasta el 70, toda esa década del 60 al 70 estaba llena de poetas y de poetas excelentes, jovencitos que pues de pronto se malograron en su camino. Pero eran la época de los festivales de arte de Fanny Mique y los festivales de vanguardia que hacíamos nosotros. Entonces era una belleza la plurificación de expresiones estéticas, poéticas y pictóricas, pues con la llegada de Pedro Alcántara. Entonces lo que pasa es que tuvo la suerte un joven, y la suerte y el talento que ha arrasado con todo, que es Andrés Caicedo, ¿no? Entonces el triunfo de Andrés Caicedo pues prácticamente opacó la obra de muchos Pero Andrés escritores. Caicedo no era poeta. No era poeta, digamos, de versos, pero en realidad su obra tiene un encantamiento poético. Bueno, eso habría que buscarlo un poco con lupa, diría yo. Usted más bien, porque obviamente la obra de Andrés Caicedo es una obra importante, recoge la Cali de la pequeña burguesía de los años 60, que es la misma época suya, inclusive la de Humberto Valverde recoge también la historia de la clase obrera caleña. Pero ¿y usted, que es un inmigrante que nace en Cali, pero que viene de Antioquia y del Ecuador, no se considera usted a sí mismo como el poeta de Cali o como el escritor de Cali? Es posible, es posible. Yo tengo un referente muy grande, verdaderamente no ha tenido la resonancia que se merecía, que es el poeta Marco Fidel Chávez. Marco Fidel Chávez era un contertulio del Café Colombia en nuestras épocas del 60 y escribió Oscuro Meridiano, creo que es uno de sus primeros libros, y en realidad no ha tenido mayor difusión, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con muy buenos poetas jóvenes por entonces y que han seguido en su trabajo, pero no han tenido, yo no sé si no es falta de calidad, porque calidad sí hay en muchos, sino de difusión, ¿no? Usted ha sido catalogado un poco como un poeta maldito dentro de la tradición de los poetas malditos, que son los que llevan la contraria a la sociedad. Todos esos poetas malditos han tenido unos finales o trágicos o muy pobres, muy alejados de la fortuna material y del reconocimiento público. Usted termina sus días, por así decirlo, aunque espero que tenga muchos todavía para vivir, en el más dorado de los retiros, en Villa de Leyva, en medio de un paisaje maravilloso, en un sitio que se llama La Montaña Mágica, paseando un perro. ¿Usted cree que ese es un final honorable para un nadaísta? Sí, bueno, La Montaña Mágica tiene además un bar que se llama Que Tomas, Man. Y eso me surgió porque gracias a la poesía fui llamado por los
empresarios de la publicidad en su momento, precisamente cuando me gané el premio del 80 con Mi Reino por este Mundo, y tuve un desahogo, pues, con lo que me pagaban. Por un verso no me pagaban nada la publicidad, donde lo publicaba, pero por un eslogan me pagaban $1 millón. Con eso yo, pues, hacía versos, subvencionaba la bohemia de todos los del grupo. Y lo que pasa es que este poeta maldito, en un momento dado, tuvo una bendición, una bienaventuranza, que fue el encuentro a través de la Ouija, de unos espiritistas que me metieron en ello, con unos maestros superiores, unos maestros del club de arriba, que me han llevado de la mano. Y uno de esos maestros es San Nicolás de Tolentino, a que le debo también el haber nacido en ese barrio. Y gracias a él, pues me dijo, lo vamos a llevar de la mano y le vamos a dar todos los triunfos o el bienestar le abrieron el que camino. se merece, con la condición de que en un momento dado usted dé testimonio de la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo va a ser? Entonces, pues han pasado ya como 50 años desde eso, me he saboreado y disfrutado todas las bienaventuranzas que me han ofrecido y no he dado el testimonio. Estoy presto para hacerlo. ¿Cómo va a terminar como Guillermo Valencia, cuyo famoso Anarcos, que es un poema revolucionario en su momento, defendiendo las exigencias y las necesidades del pueblo, termina con la palabra Jesucristo? Pues yo le agradezco muchísimo a J. Mario Arbeláez que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U, expresar mi tranquilidad espiritual por el hecho de que sea San Nicolás de Tolentino quien sea su guía espiritual, y invitarlos a una nueva edición del programa.